Tal vez empezaré por algo que ya Alfonso dijo, que es uno de los principios de uno de los grandes autores en pensamiento sistémico, que es el señor West Churchman, que dice que el enfoque de sistemas empieza cuando uno aprende a mirar el mundo por los ojos de los demás. Y entonces ese ejercicio, el que en gran parte está haciendo uno, es tratando de mirar el mundo por los ojos de otros. Pero también hay otra cosa que a menudo ayuda, y es que ustedes están haciendo esta parte de acá, pero un esfuerzo grande que deben estar haciendo, acompañado de eso, lateral o transversal, es mirar el mundo por donde no lo miran los demás. Y eso es muy importante. Vamos a pensar, ¿será que hay otra manera de mirar esa cosa? Tal vez yo no la estoy mirando por donde debe ser, todo el mundo la mira así, pero ¿por qué no la miramos de otra forma? Hay también otra serie de reglitas que le sirven a uno a veces para ayudar a ese diseño de deslizar. No es fácil, parece muy sencillo, pero es complicado llegar a un buen diseño idealizado. Entonces hay algunas cosas que sirven. Mi relación con los japoneses me ha dado dos reglas que he tratado de hacer. Una de ellas dice, no hay basura. No hay basura. Entonces fíjate que en todo el desarrollo industrial de un país, si un país piensa, no hay basura, empieza a cambiar su manera de tratar las cosas. Y es que pensamos en qué hacemos con la basura, sí. Volvemos a esto un negocio. Por ejemplo, en piscicultura, que es algo en que hemos estado trabajando en purificación. ¿Qué vamos a hacer con el esqueleto y la cabeza y las escamas de los pescados? Si uno empieza como ellos, pues inmediatamente le encuentran múltiples aplicaciones para que vuelven verdaderas industrias que le agregan valor. Y el otro muy frecuente, que contrasta un poco con la cuestión del problema, es no pensemos tanto en lo que nos hace falta como en lo que tenemos. Para partir uno a buscar soluciones. Muchas veces uno empieza a mirar qué me falta, ¿no? Y se centra solamente en lo que falta. Y entonces cuando está mirando el problema como esa falta de algo y no como una oportunidad para hacer algo. Por ejemplo, cuando uno trabaja en un pueblo como purificación, lo primero que uno oye a la gente es quejarse de todo lo que les hace falta. Les dice uno, y bueno, y si este río se pudiera vender, ¿cuánto nos daría cualquier ciudad del mundo por tener el río Magdalena pasando por su lado? Le darían toda la plata del mundo, por tener un río que pase por el lado. Nadie ha pensado en lo que tiene, sino en las otras cosas que le hace falta. Entonces, como una manera de ir en ese sentido. Yo creo que también, cuando uno está mirando una situación, generalmente está mirando un sistema que está compuesto por componentes, pero lo que es importante no son en sí los componentes, sino las interrelaciones entre los componentes, pero un sistema bastante restringido. Y entonces si uno trata de resolver allí, uno va a actuar dentro de ese sistema bastante restringido. Por eso los autores como Akov, que es uno de los que está detrás en su pensamiento de esta metodología, llama soluciones reactivas, porque uno se va, como lo que uno está viendo es eso, va a irse contra uno de esos componentes o una de esas interrelaciones, a ver cómo las cambia. Pero cuando uno hace un diseño idealizado, lo que uno trata es de agrandar ese sistema, de encontrar nuevos componentes, de encontrar nuevas interrelaciones que le permiten mirar más ampliamente lo que tiene. Eso es lo que Akov llama una solución proactiva. Y perdónenme que haga un paréntesis, si hay algo que yo les voy a rogar que leanse el libro de Akov. Yo me lo he leído unas 30 veces y cada vez que lo leo encuentro alguna cosa nueva. Un libro sencillísimo, El arte de resolver problemas. Es un libro precioso, lleno de anécdotas, porque él cuenta todas sus cuestiones a partir de anécdotas de su vida.
y eso le da una gran presentación y un deleite leer ese libro de Ackoff. Y otro que les ruego que lean, aunque parece que no tuviera nada que ver con eso, en nuestro libro de disolver problemas hay algunos de los pensamientos de Lao Tse. En el libro del Tao Te Ching son 81 pensamientos dirigidos a los gobernantes, y cada vez también que lee alguno de ellos, uno como que encuentra nuevas lecciones para lo que uno está enfrentando. Entonces, esas dos cosas, de leerse a Ackoff y a Lao Tse, yo creo que son fundamentales como base para estar uno preparado para el sistema. Entonces, ahorita pensemos en algunas buenas soluciones. Ahora, perdónenme que diga buenas soluciones, pero son buenas soluciones que uno cree que van a tener permanencia en el tiempo. Pero las cosas cambian mucho, porque las soluciones generalmente que tienen que ver con individuos, los individuos aprenden. Y los que no les gusta la solución van a buscarle manera de entorpecerla. De manera que las soluciones uno las hace, aprende de ellas, trata de avanzar, pero debe estar dispuesto a que las cosas van cambiando con el tiempo, porque son actores humanos, los principales que están allí, personas que no se van a quedar quietas. Por eso es que dicen que en ciertos juegos, como el ajedrez, son juegos de final cerrado. Cuando uno termina una partida de ajedrez, el resultado de esa partida probablemente no tiene que ver nada con la próxima partida de ajedrez que uno juegue con el contendor. Esa partida se cerró, acabó, y uno empieza otra nueva, y cada uno va a tratar de hacer unas cosas diferentes. Pero en las cuestiones sociales, esos no son juegos de final cerrado. Por ejemplo, si un empresario en la negociación con un sindicato, con su sindicato de la empresa, logra por alguna razón realmente derrotar al sindicato de sus aspiraciones, eso no queda ahí cerrado. Espérese a la próxima negociación, y va a ser muy diferente a la anterior, porque son juegos de final abierto, siempre se continúan. Y así pasa mucho con los problemas. Entonces, uno no está seguro de que esa solución le vaya a servir por mucho tiempo, y debe estarles haciendo seguimiento y tratando de aprender de ella y de las cosas que están pasando. Pero entonces, hecho estos paréntesis, déjenme volver con algunos ejemplos. El que creo que está en el libro, ¿no?, del maestro Echandía. Todos ustedes son muy jóvenes, pero el maestro Echandía, pues, en Colombia tuvo una trayectoria que no creo que la haya tenido ningún otro colombiano. Darío Echandía fue presidente del Congreso, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue varias veces presidente encargado de Colombia, y cuando vino el Frente Nacional y Alberto Lleras fue elegido presidente de Colombia, le pidió a Darío Echandía, que ya que había pasado por todas cosas, que volviera como gobernador. Él nunca había sido gobernador, que volviera a Tolima como gobernador. Y Darío Echandía aceptó con una de esas frases de él, que me quedaré en el Tolima hasta que podamos volver a pescar de noche. Pero mientras tanto, y esto me lo contó, y puede ser inventado un poco, su secretario de Agricultura de ese tiempo, era una persona que vivía en Purificación, era un poco mayor que nosotros, unos 10 años, entonces con él charlábamos porque lo admirábamos mucho, y entonces nos dijo que Darío Echandía lo había llamado y le había dicho, mire, perdón, vuelvo atrás. En ese tiempo que Darío Echandía vino de gobernador, la violencia en el Tolima era muy alta. Tolima estaba ardiendo por todas partes. Había una violencia, pero partidista, liberal, conservadora. Había llegado allá por muchas cosas, pero una de las que más la había acentuado es que los gobiernos conservadores de Colombia mandaron policía conservadora, oriunda de de Boyacá, al Tolima. Y aquí la mayoría de los campesinos eran liberales, y entonces hubo choques entre los dos, por puras cuestiones partidistas. Los campesinos, se usaba la frase, se montaron, se fueron para el monte, y se armaron. Y ahí fue toda esa confrontación de
anteriores al Frente Nacional, que fue la que el Frente Nacional estaba tratando de resolver, formando precisamente el Frente Nacional, es decir, uniendo los dos partidos. Entonces Echandía, por supuesto, conocía esa situación, y entonces le dijo al secretario de Agricultura, y ese es un diseño idealizado: regálele una vaca a cada guerrillero, porque cuando vaya persiguiendo la vaca, le va a hacer estorbo el fusil. Entonces, es un diseño idealizado. Dale una vaca a cada guerrillero, es campesino, se va a poner feliz con la vaca, la tiene que ir a rodear y llevarla al corral. Entonces, ¿cómo puede hacer con un fusil al hombro y cogiendo la vaca? Fíjate que entonces cambió totalmente. Él está mirando el problema de otra manera, no era el enfrentamiento, no era la negociación, sino buscar una manera de que él encontrara una salida y le da salida a todo el mundo. Claro, en el fondo lo que hace en una situación de esa es que se cambia el problema. El problema que tenía era la confrontación violenta entre dos partidos en el campo. Campesinos ambos, porque los unos eran campesinos de Boyacá y los otros eran campesinos tolimenses, culturas diferentes. Y él lo cambió por un problema que tenía que resolver, es cómo me consigo el dinero para comprar una vaca y dársela a cada guerrillero. Otro problema, pero un problema más agradable de resolver que el primero. Entonces muchas veces eso es lo que consiste en un diseño idealizado, se cambia un problema, por otra situación que es más agradable de estar trabajando. Pero hay muchas que salen es por mirar desde otras disciplinas. Por ejemplo, yo creo que Ibagué debe considerar esta posibilidad. Hace unos 40 años, la ciudad de Bogotá contrató un estudio sobre la congestión vehicular a una firma inglesa que formó un consorcio con una muy buena firma colombiana para que mirara el problema de la congestión en Bogotá. Y a ellos se les ocurrió una cosa que, a pesar de que llevamos 40 años, no han visto muy bien las administraciones de Bogotá y aún el país en general. Y es que la movilidad de una ciudad, es decir, la demanda por movilidad, la demanda por transporte, por moverse de un lado a otro, depende de la estructura de la ciudad. Que si uno en una estructura de la ciudad coloca a las personas a que viven en un lado de la ciudad y trabajan en el otro, la movilidad es muy alta. Porque la demanda por movilidad es muy alta, porque es que uno no se mueve porque uno quiera. Por otras cosas, si uno tiene que ir al trabajo es una. Pero si también centraliza en la ciudad como en Bogotá, que los juzgados están en Palo Quemado, todas las personas que tengan algo que ver con la justicia tienen que ir hasta Palo Quemado. Entonces eso lo hace moverse muchísima distancia. Entonces lo que este estudio recomendó fue que Bogotá se convirtiera en un conjunto de ciudades dentro de una ciudad. Cada una de ellas una ciudad integrada. En esa ciudad habría residencia, es decir, vivienda, trabajo, sector financiero, salud, educación, todo lo que puede requerir para vivir uno allá. Entonces, hoy en día, por ejemplo, serían unas 5 ciudades de 1,5 millones de habitantes. Una ciudad de 1,5 millones de habitantes puede estar perfectamente integrada y uno no necesita moverse sino muy de vez en cuando a las otras partes, pero en general uno puede llevar su vida en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Fíjate que ese fue un buen diseño idealizado, pero como ellos estaban mirando el problema, los de la firma consultora, el consorcio consultor, desde el punto de vista de la demanda. ¿Cómo hago yo para disminuir la demanda por transporte? La mayoría de los estudios que se han hecho en Bogotá después, miren, el problema es de la oferta. ¿Qué nuevo modo de transporte puedo utilizar? ¿Qué nuevas avenidas puedo construir? ¿Cómo le doy más posibilidades de movilidad desde el lado de la oferta? El punto es generalmente los ingenieros pensamos desde el lado de la oferta. Los economistas piensan desde el lado de la demanda. Pero ahí no se tuvo en cuenta pues eso y no se ha tenido en cuenta. Y yo creo que, por ejemplo, Ibagué está en una situación como la que está Bogotá y debería pensar en cómo Ibagué se reestructura para que no haya necesidad de tanta movilidad. Y es una solución mucho mejor
que construir avenidas y construir metros y hacer todas las cuestiones, porque esas generalmente que son por la oferta incrementan la demanda. Y entonces lo que hacen es que tarde o temprano están congestionadas. Entonces ahí hay alternativas de hacer las cosas. Ahora les voy a contar de una que me atrevo a contarla porque ustedes me la pueden criticar. Pero uno cuando ve que en los años pasados las olas invernales han destruido viviendas, escuelas, puentes, carreteras, dañado cultivos, causado la muerte de los animales, en las vacas, los caballos, en todo el país, y que eso es un costo enorme. El Banco Mundial calcula que en los últimos 40 años Colombia se ha gastado 177 mil millones de dólares, o le ha costado al país los daños causados por desastres. Y en los 3 últimos años eso ha sido peor, como 400 mil millones de dólares en cada uno de los años 2010, 2011, como resultado de las olas invernales. Entonces es mucha plata que se está gastando. Y entonces si uno piensa, pues ¿qué piensa, en general, qué piensa el gobierno? En crear una comisión que salga a reparar los daños, a darles viviendas, a reconstruir las carreteras, los puentes, el lado de la oferta, ¿no? Se me dañó eso, lo voy a reparar. Puro una solución reactiva, ¿no? Como me pasó eso, lo voy a reparar. Bueno, ¿y qué tal si pensamos, podemos regular el flujo de agua? ¿Podemos hacer menos intensas las inundaciones? ¿Cómo se hacen? Pues por lo menos yo empecé a pensar en mi niñez. Yo vivía en una finca y en esa finca había depósitos para agua. Entonces cuando llovía guardábamos el agua, que después se utilizaba cuando no llovía. Entonces uno dice, ¿se puede guardar el agua? Claro que se puede guardar el agua. Nosotros hasta en Colombia guardamos agua, pero la guardamos fundamentalmente para un propósito: generar energía. Entonces tenemos la represa de Prado y tenemos otra represa en el país. Pero ¿qué pasa cuando uno guarda agua para generar energía? Usted es el operador de esa represa. Ustedes lo responsabilizan por generar energía. Y usted se puede dar el lujo de cuando sospecha que va a llover mucho, soltar el agua para estar listo para guardar el agua que viene. No, porque qué tal que no le llueva y no pueda generar energía. Lo matan, ¿no? Lo matan. Si hay un racionamiento porque usted no tenía la represa llena soltando agua, entonces una represa para generar energía se mantiene casi siempre al tope, porque no puede correr riesgo de no tener la capacidad de generar. Y entonces cuando llueve mucho, ¿qué hace esa represa? Ahí tiene que abrirse porque si no rompe la represa. Entonces las represas para energía no son muy buenas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay unas 80.000, ellos los llaman reservorios, unos 80.000 reservorios. Solamente 2.400 son para generar energía. El resto son naturales o fueron construidos para regular el flujo de aguas. Se llenan durante el invierno y se sueltan en la época de verano. Ahora van a construir mucho más porque creo que perdieron como el 40%, 30-40% de las cosechas de maíz por la sequía. Entonces, están dando cuenta de que necesitan más. Israel, que no tiene el problema de abundancia de agua, sino al contrario, de todas maneras guardan. En una finca piscícola que yo conocí, un kibutz piscícola que conocí indirectamente, tiene grandes lagos que llenan durante el invierno y mientras los llenan siembran tilapia, y cuando pasa la temporada de lluvias, entonces ellos pescan la tilapia para venderla y el agua la utilizan para irrigación. Hace 15 años producían más toneladas de tilapia que el Huila y el Tolima juntos. Entonces cuando uno empieza a mirar el problema de todos estos ángulos y tomar experiencia, se le ocurre, bueno, el Tolima es como una batea, ¿sí? Es una batea, y de las dos cordilleras estuve mirando un listado. En el Tolima hay unos 50 ríos que fluyen al Saldaña o
o el Magdalena. Y hay, por lo menos, porque yo encontré nombres repetidos de quebradas en ese listado, pero por lo menos debe haber 500 quebradas. Yo encontré el listado de los nombres de las quebradas, pero 500 quebradas. Todas esas son las que a veces no tienen casi agua, como sucede ya en Ibagué, poquito de agua. Pero cuando llueve, por su cuenca baja una cantidad de agua enorme que produce daños y que llegan finalmente al Magdalena, y el Magdalena ya llega a Honda y empieza a producir daños y llega ahí para abajo y produce todos los daños del mundo. Entonces, mirando todas las cosas, no podríamos tratar de construir reservorios en muchos ríos y muchas quebradas que almacenaran el agua durante el invierno y la volvieran a utilizar para irrigación o aún para regular el flujo del río Magdalena. El gobierno está pensando gastarse una millonada en dragar el río Magdalena para tener mayor navegación. Otra idea de ingenieros, ¿no? Perdone que yo, como soy ingeniero, me puedo criticar, pero la idea de ingeniero es dragar. Usted sabe lo que pasa cuando en un río lo dragan, eso está trabajando uno contra el río. Y entonces dragan durante el día y por la noche el río llega, deposita otra vez la arena. Es un buen negocio para los dueños de las dragas, ¿no? Claro, tiene un negocio completo, no se acaba nunca. Pero si almacenáramos una gran cantidad de agua, pasado el invierno, en la época más crítica se podría soltar esa agua y tener cierto nivel de navegabilidad del río Magdalena. Pero también, mientras tanto, podemos hacerlo en Israel, cultivar peces. Pero el problema no es tan sencillo. Cuando uno ya empieza a buscarlo, y ahí va hacia el diseño idealizado. Primero tenemos que saber qué peces vamos a cultivar. No es cuestión de cultivar la tilapia. La tilapia es un pez extranjero. Recuerden, la tilapia es nilótica, que quiere decir del Nilo. Se produjo en el Nilo y se extendió por todo el mundo. Y es un pez invasor y voraz, y de una gran capacidad de reproducción muy rápida. Ya parece que en Prado hay un problema grave, que antes el tamaño era así de grande de la tilapia, ahora es así de pequeño porque se reprodujo tanto que ya no hay alimento para todas. Entonces, basarse uno en la tilapia es muy peligroso. El Inderena y las corporaciones cada vez le van a poner más restricciones por el peligro y porque se conocen de experiencias en el exterior. En España llevaron unos alevinos de un pez alemán, lo soltaron en un río y se convirtieron en unos monstruos que comieron todos los demás peces de ese río. Entonces, ese tipo de traslados de un lado a otro no son tan buenos. Entonces, había que pensar en cómo íbamos tal vez a utilizar otros peces, sobre todo si podemos utilizar los peces nativos que se están agotando. El nicuro, el capaz, bocachícola, la sardinata, todos, sí. Sí. Porque ellos, ¿quiénes tienen la capacidad de subsistir en esos embalses? Normalmente las especies introducidas. Sí. Por eso ahí, si se mira como problema, lo que ustedes están haciendo, ahí el obstáculo sería hacer estudios de las ecologías de las poblaciones. Correcto. Antes de sí. hacer la introducción. Sí, pero hay ejemplos ya muy bonitos. Estuve visitando la granja de un piscicultor en el Huila, Carlos Cabrera. Él ha vuelto eso corriente. Él toma el agua del río, la pasa por diferentes estanques con agua de él, después la vuelve a bombear otra vez arriba, de manera que la utiliza como 2 veces, circulando, y después cuando ya considera que está suficientemente limpia de impurezas, la usa en los cultivos de arroz y ahí sí la entrega otra vez al río. Ya lo que uno puede observar en piscicultores colombianos es que ya lo que están construyendo son fábricas de alimentos. Y saben muchísimo, saben mucho más que lo que nosotros sabemos los académicos. Uno va a una cuestión de esa y se queda sorprendido del conocimiento que tienen de producción, de biología. Tiene PhDs en biología trabajando en el cultivo de especies. Allá, de manera que
ya hay el conocimiento, pero digamos, habría que hacer un estudio muy claro de esa especie, de cuáles se podrían hacer, y entonces por eso ese es un componente. Pero el segundo componente es, ¿dónde hacemos los reservorios? Entonces se necesita gente que sepa mucho del manejo de aguas y también del el desarrollo sostenible de esas cuencas y esos estanques para que no vayan a afectar el ambiente. Entonces, otro problema. Pero el tercer problema, si queremos que esa estrategia contribuya al desarrollo equitativo, tenemos un problema muy grande. Porque uno perfectamente podía establecer unos estímulos para que aquí se vinieran y se establecieran grandes empresas. Y estoy seguro que con buenos estímulos vendrían japoneses y vendrían chinos y todo a hacer esos estanques. Pero entonces dejamos a la gente, y sobre todo a la gente pobre, más pobre. Sus recursos se los van a manejar otros. Entonces hay que buscar cómo podemos hacer alianzas de pequeños productores con productores medianos, y eso lo está haciendo Indupalma y Fedepalma con mucho éxito en ciertas partes. El cuarto problema, si empezamos a producir mucho pescado, ¿a quién se lo vendemos? De pronto nos quedamos con un montón, quebramos a la gente que metamos en ese negocio porque produce y no lo venden, pero el Brasil encontró un mecanismo. Ya logró en un periodo como de 10 años doblar el consumo interno de pescado. Pasaron de 4,5 kilos a 9, y según me informa una persona que visitó el Brasil recientemente, ya van por más de 10 kilos de consumo de pescado por año, por persona. Un crecimiento de esa manera desarrolla toda una industria piscícola. Y lo que el Brasil está pensando es, hacemos eso, con eso dominamos el mercado interno, y ahí aprendemos para lanzarnos a exportar al mundo. ¿Y por qué al mundo? Porque realmente mucho de esto es tener una destinación final del mundo. La FAO dice que si no duplicamos la producción de alimentos en los próximos años, habrá unos problemas terribles. Entonces el Brasil está pensando aprovechar esa circunstancia y convertirse en el gran productor piscícola del mundo, con la capacidad que tiene. Pero todavía queda otro componente. Eso no lo podemos manejar con ideas desde la academia. Se necesita involucrar al gobierno. Hay necesidad de nueva legislación en algunos aspectos, de considerar nuevas posibilidades de organización social. Entonces hay que empezar a promover la idea. Ya la llevamos, el gobernador ya incluyó piscicultura como uno de los megaproyectos del Tolima, los alcaldes de varios municipios ya lo han incluido, el Ministerio de Agricultura está interesado y me invitó a una reunión la semana entrante. Entonces por ahí nos estamos moviendo, pero fíjate que ese es un diseño idealizado que realizarlo va a tomar 20 años por ahí. Yo estoy seguro que no lo voy a ver en su pleno desarrollo, pero uno puede ir empezando. Tal vez la idea que siempre yo he considerado que es otra de esas ideas sencillas, es que uno debe pensar en grande, empezar en pequeño, como siempre los ingenieros hacemos, que hacemos la prueba en el laboratorio, el modelo en el laboratorio, y movernos rápido. Entonces probablemente lo que podemos hacer en el próximo año es tener un sitio, en una quebrada, un buen desarrollo de esa olla, con todas las precauciones para que sea sostenible, para que más bien proteja el medio ambiente, para que ensayemos con unas especies, y después a medida que se aprende de esas, irla extendiendo a otras hasta llevarlas a no sé, 100 quebradas en el Tolima, 20 de los ríos del Tolima. Podemos tener la producción más grande que se puede imaginar de piscicultura en todo el Tolima, mucho más, por supuesto, que la del Huila o comparable, porque el Huila ya produce como, yo creo que el Huila está produciendo como 8 veces la cantidad de pescado que nosotros producimos en el Tolima. Es una de las comparaciones. Entonces ahí para mostrar más o menos cómo se va uno aproximando a un diseño idealizado. Pero ahora tenemos otro que tiene que ver con ustedes. Y ahí tal vez paro. Es claro que la inequidad constituye el gran problema de Colombia. Y uno oye al gobierno del propio presidente y los ministros hablar de la inequidad. El presidente en la Cumbre de América dijo, yo me avergüenzo de la inequidad en Colombia. Como presidente de los colombianos me avergüenza la inequidad. Pero un poco
esos problemas de la inequidad y la pobreza se han quedado en grandes frases. Entonces, una universidad como la Universidad de Ibagué puede hacer algo por la inequidad, sobre todo la inequidad. La inequidad grande se da entre pobres y ricos, pero también se da territorialmente. Los municipios del Tolima, si contamos cuántos, somos 47, ¿no? Ibagué con más de 500,000 de habitantes, ¿no? Creo que hay 5 o 6 más que tienen entre 30,000 y 70,000 habitantes. Y todos los demás tienen menos de 30,000. Todos los demás, todos los 41. Esos 41, no hay industria, un alto desempleo, la educación es muy mala, los muchachos cuando terminan no tienen opciones. Una de las principales opciones es irse para la guerrilla, para los paramilitares o para el ejército y la policía, ¿no? Y todas las cuestiones que se presentan para ellos mismos. Entonces, ¿podemos hacer algo? Yo creo que el doctor Reyes ha venido promoviendo la idea de que la Universidad de Ibagué es una universidad del Tolima, que es una universidad cuyo campus es todo el departamento del Tolima. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Ahí fue cuando surgió hace años la idea de los innovar. Hacemos unas instituciones pequeñas en los municipios que, en cuanto a educación, que es el principal factor para buscar la equidad, ofrezcan únicamente lo que pueden ofrecer bien. Y entonces allá en cada innovar nos ofrecen sino los 2 primeros años. Y después viene la transferencia acá. No tratar de hacer lo que no se puede hacer bien, porque eso es un error grande, hacer lo que se puede hacer bien. Pero después de que se tenía, y por mucho tiempo, y el doctor Reyes fue el principal promotor de esta idea, cada innovar por sí solo no es factible. La escala no es suficiente para poder hacer todo lo que quiera hacer. Entonces más bien formar una red con la Universidad de Ibagué proporcionando un montón de asistencia en los servicios que no puede hacer el innovar. Por ejemplo, un innovar no puede producir cursos de alto nivel, porque les saldría muy costoso y para el número de estudiantes es muy pequeño, pero el conjunto, si se hacen unos cursos bien diseñados para la totalidad, ya ahí la situación cambia. Entonces, si ustedes miran, ese es otro modelo que está funcionando. Es un diseño idealizado que se está haciendo, un poco se experimenta en purificación, se traslada a otras regiones y entonces de pronto pues sí se puede llegar a que el campus de la Universidad de Ibagué sea todo el departamento del Tolima, complementado con algo que yo creo que tiene un efecto de revolución social y cultural muy grande en el largo plazo, que es el programa Paz y Región. Cada vez que uno piensa en lo que pueden hacer estos muchachos, lo que va a suceder en esos pueblos, cuando hayan pasado unas 10, 20 promociones de muchachos, que hayan reflexionado críticamente sobre nuestros problemas del desarrollo, ahí se puede presentar un cambio muy grande. Entonces son estas cosas que quería contar como ideas de diseño, que no son diseños completos, siempre son, los diseños están creándose y se están reformando a medida que uno va aprendiendo sobre lo que está pasando. Bueno, si hay preguntas o cosas así o cuestionamientos. Bueno, sí, yo sí. Sí. ¿Cuál es el rol de la comunidad y la participación en estos procesos de diseño idealizado? Sí. Un poco su mirada alrededor de lo que se necesitaría de parte de estas comunidades Sí. para hacer más legítimos esos sueños. Pues nosotros llevamos 3 años trabajando con los pequeños piscicultores en purificación. Y claro que se llevan unas sorpresas muy grandes, porque es que por muchos siglos ya, ellos se les ha acostumbrado que el Estado trabaja de arriba para abajo y les lleva las soluciones. Entonces, cuando hemos ido a trabajar con pequeños productores en los municipios, lo primero que le preguntan a uno es, ¿qué nos va a dar? Sí. Se calcula, por ejemplo, que Petrobras ha invertido unos 10.000 millones de pesos ayudándola a mejorar
a los productores en purificación. No ha pasado absolutamente nada. Porque toda esa ayuda de arriba para abajo, nuestra gente es muy inteligente y muy astuta. Allá salen los productores, les dice Petrobras, tienen que formar una asociación. Se inventan los estatutos. Y salen y presentan el proyecto, sí, lo escriben muy rápidamente o consiguen a alguien que lo escriba. Entonces Petrobras le dan para comprar los alevinos, para comprar la comida. Ellos sacan su primera producción, la venden y se van otra vez a pedirle a Petrobras. Y sigue la misma situación. Entonces con las comunidades hay que empoderar, lo que hoy llaman empoderarlas, ¿no? Ellas tienen que aprender a resolver sus problemas, pero eso toma mucho tiempo. Nosotros hasta ahora estamos empezando a ver resultados con los piscicultores. Son ya 3 años de trabajo continuo. Y se empiezan como a organizar y ya toman más conciencia de que ellos tienen que resolver sus problemas. Yo creo que el desarrollo sostenible es de abajo para arriba. Pero producir ese cambio cultural, para que la gente sea a cargo de su destino, es algo que toma mucho tiempo. Pero quizá lo que lo va a acentuar es la formación de recursos que ya están empezando a producir. Yo creo que en purificación hemos cometido muchos errores y hemos tenido muchas líneas en que hemos fracasado. Pero ya tener como 20 muchachos de purificación que nunca soñaron con ser profesionales y que están aquí con la decana y que en unos años empezarán a salir los primeros graduados, eso va a producir un impacto en el pueblo muy grande. Cuando ellos lleguen y cuenten, mire, es que hace 5 años, 6 años, yo no tenía futuro. Todo lo que podía pensar en irme de mensajero para Bogotá o para Ibagué o de ayudante de construcción, y yo soy ingeniero de la Universidad de Ibagué. Ese tipo de cosas son las que producen cambio, porque son choques muy grandes en la gente que puede ver que sí se puede cambiar, porque la gente siempre está muy temerosa de meterse en unos caminos que no saben qué va a producir. Yo creo que eso, no sé si responde Jaime, pero es un poquito cómo se va cambiando la cultura, ¿no? Pero eso es complicado. Sí, por favor. Desde el punto de vista de las acciones de paz y región en los municipios, uno podría pensar que esas acciones deberían orientarse hacia un diseño idealizado del municipio. Eso lo están haciendo, ¿no? Y ese diseño idealizado del municipio, digamos, como una vía los proyectos que desarrollan los estudiantes allá. Pero pues en Paz y Región estamos pensando ya en eso, pero ese diseño idealizado apuntaría también un poco a estar articulado con la visión del plan de desarrollo municipal, o sería muy limitado. Yo creo que en ese caso es más bien como tener una idea bastante clara de hacia dónde quiere ir el municipio. No cómo va a ir hacia allá, sino a dónde quiere irse. Y tratar de lograr identificar los proyectos estratégicos que son necesarios para lograr eso allá. Y pedirle a los nuevos alcaldes que en su programa de gobierno incluyan trabajar en los proyectos estratégicos. Porque el problema con las alcaldías es lo que dice Germán Bula, un amigo común de los dos, que dice Germán Bula que los alcaldes tumban muros sin preguntar para qué fueron construidos. Entonces todo alcalde llega al pueblo y destruye lo que hizo el anterior. Entonces, ¿cómo logra uno organizar la comunidad para que la comunidad vaya manteniendo que ahí es donde quiere ir y que hay que ir trabajando en estos proyectos que son proyectos de largo plazo, ¿no? Pero eso también es complicado, ¿no? Porque ahí es donde entran todas las partes políticas, pero eso es un gran aprendizaje para los estudiantes. El poder mirar que eso pasa, yo creo que aprenden primero a ser responsables, segundo a ser muy conscientes de su responsabilidad social, muchas otras cosas que no se ven tan bien en los cursos que uno dicta en una universidad, pero que sí se ven al ir allá a trabajar por 6 meses en un municipio. Y que luego se puede revertir a Paz y Región desde su filosofía misma en materia de su contribución a la formación integral de los estudiantes, también como un diseño idealizado de Paz y Región, en materia de su contribución efectiva a la formación integral de los estudiantes, y a veces eso se devuelve para nutrir, digamos, ese diseño idealizado que tenemos de
del aporte de paz y región. Correcto. Bueno.